Hola a todos, espero que estéis bien en estos días que pasamos tan complejos, tan difíciles de confinamiento por el coronavirus. Hoy vamos a dar el último tema dedicado a la esquizofrenia. Nos centraremos esta vez en el tratamiento. Y dentro de esto vamos a dividirlo en tres situaciones clínicas. Me centraré más especialmente en cómo manejar un primer episodio psicótico para luego hablar de lo que podría ser el tratamiento de mantenimiento y el caso especial de la esquizofrenia resistente. Empecemos por cómo manejar y la importancia que tienen los primeros episodios psicóticos. La relevancia de los primeros episodios psicóticos comenzó en 1992 con la demostración de que alargarse en el tiempo en tratar a estos pacientes suponía en la práctica un peor pronóstico, es decir, que era esencial el reconocimiento temprano y el tratamiento precoz. Esto llevó a la creación de múltiples programas en muchos países. Aquí tenéis algunos de ellos. Esta diapositiva está tomada del libro blanco en el que participamos para la situación de primeros episodios en España. Y se analizaban los distintos programas que había a nivel internacional. Y esto es exactamente lo que reflejamos en este artículo entre distintos compañeros y yo mismo, de que se titulaba así: cuando la asistencia no sigue a la evidencia, el caso de la falta de programas de intervención temprana en psicosis en España. Esto lo publicamos hace 3 años ahora y la situación no ha mejorado mucho desde entonces. Hay que dejar claro a qué nos estamos refiriendo con tiempo de no tratamiento. Habría una fase premórbida antes del inicio de la enfermedad en donde teóricamente podríamos hacer una prevención del episodio psicótico. Esto sería lo ideal. Luego habría una fase prodrómica donde aparecerían síntomas, pero no se manifestaría todo el cuadro clínico. Luego otra fase donde ya aparecen el primer episodio con síntomas psicóticos y luego ya el inicio del tratamiento. A lo que nos estamos refiriendo con el retraso en el inicio del tratamiento, al DUP, Delay and Treat Psychosis, es a ese episodio donde ya hay un primer episodio psicótico, pero se tarda en reconocer o se tarda en iniciar el tratamiento. Por fin habría ya una prevención terciaria, que sería la evitación de recaídas psicóticas. En realidad, hace ya mucho tiempo, 15 años, se llevó a un consenso internacional sobre la necesidad de generar estas unidades de primeros episodios para 5 puntos esenciales. Primero, la detección precoz de los cuadros en la comunidad, con especial atención a la atención primaria, para que estos pacientes tengan un acceso rápido al tratamiento, para poder promover la recuperación en su vida cotidiana y, desde luego, para involucrar y dar soporte a las familias de estos pacientes. En general, cuando tenemos un primer episodio psicótico, hay que ver, en primer lugar, si el encuadro terapéutico cuál es el más apropiado. En muchas ocasiones tiene que ingresar y hay que destacar que sería ideal intentar estar 24 horas de observación antes de iniciar un tratamiento farmacológico. Esto no se hace en la mayoría de los hospitales, pero sería lo conveniente, puesto que muchos cuadros se enmascaran o quedan difíciles de evaluar cuando empezamos un tratamiento antipsicótico, sobre todo si este es muy agresivo.
En segundo lugar, tenemos que hacer una evaluación individual de la clínica y de la gravedad de los síntomas psicopatológicos, de la situación individual y del apoyo familiar, ver también cuál es la situación laboral y social, hacer un examen físico para descartar patologías orgánicas, hacer una analítica basal que incluya el análisis de posibles consumo de tóxicos y hacer una resonancia magnética cerebral. En la unidad de primeros episodios del Hospital Clínico de Valencia, intentamos hacer toda esta evaluación clínica, funcional, social y familiar para llegar a un programa individualizado con 3 áreas de intervención: la área psiquiátrica, la área psicológica y luego también la trabajadora social y programas luego de psicoeducativos. Es decir, que intentamos hacer una intervención integrada, pero siempre adecuándolo a cada paciente. Es muy importante resaltar la idea de un programa individualizado. En este momento, en la unidad de primeros episodios psicóticos del Hospital Clínico del Área 5 de Valencia, llevamos ya 10 años, o casi 10 años, y aquí os presento los datos de los casos que hemos incluido en los primeros 6 años, aunque tenemos datos de todos los años, pero más o menos la prevalencia son 30 nuevos casos por año. Teniendo en cuenta que es un área de 300.000 habitantes, pues esta es la incidencia que tenemos en primeros episodios. Por poneros algunos datos preliminares de los datos que estamos analizando, fijaros que de 214 primeros casos de primeros episodios, 64% de los mismos han tenido adherencia al programa y un 36% no han tenido adherencia al programa. ¿Cuáles son las variables que influyen en que haya mayor adherencia al programa? Pues lo que hemos analizado, aunque estos son datos preliminares, es que hay 2 variables que no tienen que ver ni con la gravedad psicopatológica ni tampoco con el consumo de tóxicos o con otras variables que a priori podrían ser muy importantes. Las 2 variables que han resultado más significativas para la adherencia al programa son si la persona estaba viviendo sola, es decir, no tenía familia de origen, y si era migrante. Esos 2 variables están altamente correlacionadas con la mala adherencia al programa. En la evaluación individual clínica, por supuesto que vamos a pasar una serie de escalas psicopatológicas, vamos a hacer una evaluación del estado cognitivo, como ya hemos comentado, una evaluación del consumo de sustancias, vamos a valorar también la posibilidad de acontecimientos desencadenantes y es muy importante y cada vez más claro que tenemos que hacer una cuidadosa evaluación de los antecedentes de maltrato en la infancia porque es uno de los factores de riesgo que sabemos que está claramente relacionado. En este sentido, entre un primer episodio psicótico, vamos a establecer como primer objetivo un contrato terapéutico con el paciente y con los familiares. Ese primer contacto que tenemos con el paciente es esencial para crear un vínculo terapéutico y este vínculo es lo que garantiza la continuidad de cuidados. Lo que garantiza esa alianza terapéutica es que el paciente pueda tener una buena adherencia al programa terapéutico. Debemos crear un entorno de seguridad tanto si es en el plano hospitalario como si es ambulatoriamente. En el caso de que sea ambulatoriamente, tenemos que dar instrucciones precisas a la familia para qué hacer ante los síntomas del paciente y dar unas pautas generales tanto también para el plan de enfermería en el caso del ingreso como a los familiares si es en el caso de que el paciente permanezca en un control ambulatorio. En el objetivo de reducción de síntomas psicóticos tenemos que decidir cuál es el antipsicótico que vamos a utilizar y tenemos que tener especial cuidado con los efectos secundarios y con intentar saber cómo va a ser la experiencia subjetiva del paciente con este fármaco que no ha tomado anteriormente. En la gráfica siguiente tenéis las clásicas tabla de efectos secundarios de distintos antipsicóticos que, como veis, pues
todos o casi todos tienen algunos efectos secundarios. Lo que ocurre es que aquí habría que ver también el nivel de eficacia. Y aunque todos pueden tener una eficacia antipsicótica, puede haber diferencias en esa potencia antipsicótica. Y hay que tener en cuenta, por lo tanto, la relación entre eficacia y efectos secundarios. Aparte del tratamiento antipsicótico, como hemos dicho, en ese plan de intervención individual tenemos que iniciar en todos los casos un programa psicoeducativo y en algunos casos, no en todos, ver la posibilidad de terapia cognitiva para síntomas positivos. ¿Por qué no en todos? Porque muchos pacientes no cumplen criterios para este tipo de terapia o sencillamente se niegan a recibirla. También otra terapia que se ha demostrado muy útil en la prevención de recaídas es el plan de intervención familiar, fundamentalmente a través de programas psicoeducativos y también los programas que se han denominado en familias de alta expresividad emocional. Por último, pero no en último lugar en importancia, igual que decíamos que lo más relevante en los datos que teníamos era el ser inmigrante o vivir solo, el plan de intervención social, el dar una cobertura social, en algunos casos es esencial para mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿En qué consiste un programa psicoeducativo? Bueno, sería muy largo y no es posible el comentar todo el programa psicoeducativo en esta charla. Pero lo que se les explica en un programa psicoeducativo es qué es un primer episodio, qué quiere decir psicosis, se les da datos sobre lo que tiene que ver la conciencia y la vulnerabilidad para el reconocimiento de los síntomas, cuáles son los factores de riesgo y de protección, qué debo hacer si comienzo a tener síntomas, cómo debo mantener la adherencia al tratamiento, se dan pautas para hábitos de vida saludable, tanto en factores como el sueño, la sexualidad, como el consumo de tóxicos, como técnicas de manejo de la ansiedad. En algunos casos es muy importante las técnicas asertivas para el manejo de habilidades sociales. En mi experiencia, el aislamiento social es probablemente el factor que más indica el pronóstico del paciente. Pacientes, aunque tengan una buena, eh, por ejemplo, un buen estatus social, lo único si se mantienen eh, aislados y no interactúan, eso va a ser un factor muy determinante del mal pronóstico. También se pueden utilizar las técnicas de resolución de problemas. Todo esto sería lo que podemos tratar de hacer y lo que estamos haciendo en los programas de primeros episodios psicóticos. Pero en muchas ocasiones estos cuadros se convierten en crónicos y entonces tenemos dos tipos de situaciones. ¿Qué debemos hacer respecto al mantenimiento del tratamiento y qué debemos hacer cuando el paciente es resistente al tratamiento habitual con antipsicóticos? Respecto al tratamiento de mantenimiento, tengo que decir que aunque ha habido una gran cantidad de literatura en contra de los antipsicóticos, el no dar antipsicóticos en estos pacientes es, en mi opinión, un problema ético. Y toda la gente que escribe en estas tipo de proclamas en contra de los fármacos, me gustaría verles con pacientes, como he visto yo, padres de familia que tienen un delirio y estar con un cuchillo diciendo que va a matar a sus hijos y ver qué hacen con esos pacientes y cómo les explican que tienen que simplemente quedarse relajados. Es un tema, como digo, muy serio y los pacientes pueden estar muy graves y el tratamiento antipsicótico es, aunque se dé a pequeñas dosis o altas dosis, eso ya dependerá de cada caso, pero es imprescindible en todos los pacientes con psicosis. De todas formas, ¿cuánto tiempo se debe mantener este tratamiento? Esta es una de las cuestiones que sí que es controvertida. Es decir, una cosa es que en el cuadro psicótico haya que darlo en cuadro agudo siempre y otra cosa es
cuánto se debe mantener a largo plazo. Aquí tenéis el resultado no de un metaanálisis, sino de un estudio de estos que tiene difícil refutación, porque lo que hacen es analizar toda la población sueca que ha estado en tratamiento y analizar qué ha pasado en el seguimiento con los pacientes que dejan de tomar el tratamiento. Y fijaros que es verdad, estamos hablando de unas Ns muy altas. Entonces, fijaros que en la primera casilla, cuando pone en el uso continuo, es cuando la posibilidad de rehospitalización o muerte es más baja. Es verdad que hay un grupo pequeño en el que no se ha mantenido el tratamiento y por lo tanto tenemos que estar con la esperanza de que podría haber pacientes que podemos discontinuar el tratamiento. Pero fijaros que aunque haya pasado tiempo, la probabilidad de recaídas una vez has hecho el diagnóstico de esquizofrenia, de una psicosis crónica, un trastorno delirante, la posibilidad de recaídas si descontinúas el tratamiento, aunque sea al cabo de 5 años, es una posibilidad alta. Por lo tanto, tenemos un desafío que es seleccionar esos pacientes que realmente sí podemos discontinuar el tratamiento, que es un grupo y que no sabemos muy bien cómo identificar en este momento. En cualquier caso, me gustaría resaltar que en los últimos más de 100 años, desde la época de Kraepelin, en realidad no hemos modificado lo que es el grupo de pacientes que van mal. Recordar que había un 30% de pacientes que son resistentes al tratamiento y que tienen un mal pronóstico. Bueno, pues esto se ha mantenido así a lo largo de los últimos 100 años. Este es el trabajo, uno de los más relevantes, que se publicó ya hace 26 años en el American Journal y que sigue siendo un trabajo esencial para hacer una cura de humildad sobre lo que podemos y no podemos hacer con estos pacientes. En ese trabajo se analizaban 821 estudios con más de 51.000 pacientes. Bueno, ¿y qué pasa cuando el tratamiento, la persona tiene o el paciente tiene una resistencia? En este caso, el artículo que es clave y que supuso un cambio, un punto de inflexión, fue el artículo publicado por el grupo de John Kane sobre la clozapina en el año 1988. Ese artículo, que tiene ahora más de 4.000, casi 5.000 citas, fijaros que es interesante cuando uno hace un análisis bibliométrico, y esto estamos hablando hasta el artículo, hasta el año 2004, es decir, que habría que seguir viendo, pero en realidad el punto de inflexión, cuando empiezan a haber muchas de la curva, es cuando se publica el artículo de Kane. Antes de eso no había artículos sobre esquizofrenia resistente. A partir del artículo de Kane es cuando empieza a haber toda una gran cantidad de investigadores interesados en terapias alternativas, no solo farmacológicas, sino de cualquier tipo. ¿Qué es lo que se debe hacer ante una esquizofrenia resistente? Bueno, lo primero es cuándo debemos, si no es resistente a un tratamiento, cuándo debemos cambiar. Lo siguiente sería por cuánto tiempo debemos mantener ese tratamiento. Y todo el mundo está de acuerdo que debemos empezar con un antipsicótico, y ahora se está cada vez más recomendando que si hay resistencia se pase ya directamente a clozapina, aunque tradicionalmente se hablaba de utilizar primero otro de otro perfil. Si no funciona la clozapina, ¿qué es lo que debemos intentar? Bueno, no está claro. Aquí hay muchísimas alternativas y la verdad es que no hay un acuerdo, un consenso sobre cuál es el tratamiento ideal. Algunos hablan de combinación de antipsicóticos, otros hablan de terapia electroconvulsiva. En realidad, también, por supuesto, de terapia cognitiva añadida a los antipsicóticos. Este sería el cambio clásico, es decir, utilizar primero una monoterapia,
luego subir la dosis del antipsicótico, luego el cambio a clozapina, incremento progresivo de la dosis si no hay respuesta, luego añadir otro tratamiento y por último la utilización de terapia electroconvulsiva. En realidad queremos resaltar este artículo que ya lo habíamos comentado anteriormente, en el que hicimos terapia cognitiva en pacientes con alucinadores persistentes y pudimos ver que esa terapia cognitiva mejoraba a estos pacientes y también modificaba la resonancia funcional antes y después de la terapia cognitiva. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la mejoría en las terapias cognitivas no solamente es a través de fármacos, sino que hay otras alternativas que son esenciales para la mejoría y el pronóstico funcional de estos pacientes. Me gustaría resumir todo lo que quiero decir respecto al tratamiento integrado en 6 puntos que considero esenciales a llevar en cualquier tratamiento, pero en particular con los pacientes con psicosis. En primer lugar, la necesidad de una alianza terapéutica. Cualquier tipo de terapia se tiene que hacer en un marco psicoterapéutico, sea un abordaje, y en esto tanto los psicólogos como los psiquiatras debemos tener este marco y tener un acuerdo sobre ese marco. Y la prescripción, por supuesto, de psicofármacos se debe realizar siempre dentro de este marco psicoterapéutico. Fijaros que esta idea de alianza terapéutica, para que veáis aquí la importancia de lo mismo, esto no tiene que ver con la psicosis, pero tiene que ver con la depresión, pero es un trabajo donde se veía la importancia del vínculo terapéutico con relación a otros vínculos. Y fijaros que los vínculos más importantes eran primero la pareja, luego la madre y luego ya el vínculo con el terapeuta. El padre estaba por debajo del terapeuta. O sea que aunque estamos aquí hablando de depresión, pero en realidad sería muy aplicable para todo tipo de pacientes. El segundo punto, después de la alianza terapéutica, es la necesidad de entender que cuando hablamos de integración no es combinación siempre de cosas. Combinar es que el psiquiatra simplemente remita al psicólogo clínico o remita al asistente social, e integrar es formar un equipo terapéutico con un modelo, con un plan y con unos objetivos complementarios. Es decir, trabajar todos juntos para ayudar a los pacientes. En tercer lugar, me gustaría también resaltar que la terapia que tenemos que elegir tiene que estar basada en evidencia empírica, aunque no solo en evidencia empírica. También va a tener que ver con los recursos, con los costes, con las preferencias del propio paciente y con nuestras propias experiencias. Es decir, que tenemos que hacer un plan de acción donde en primer lugar tenemos que utilizar las estrategias que sean más eficaces o hayan demostrado más eficacia, pero tenemos que tener también en cuenta otros factores. Y dentro de esto, un factor que cada vez es más relevante en el mundo actual es todo lo que tiene que ver con Internet y con el uso de tecnologías móviles. Fijaros que hablando de población española, el 80% de la población ha realizado consultas en Internet sobre médicos y el 44% de los españoles no confían en un médico si no lo encuentra en la red. Esto en general en medicina. Pero ¿qué pasa con Internet y la psicosis? Bueno, nosotros hicimos una encuesta en un grupo de 110 pacientes, tanto agudos, o sea, tanto primeros episodios como crónicos, y la publicamos hace 2 años, y lo que encontramos es que en un grupo de pacientes entre un 20 y un 40% podían tener, el Internet podía precipitar los cuadros psicóticos. Es decir, que no todo en Internet es positivo y que, como estábamos hablando, esta idea de que la psicosis es la relevancia, el dar una relevancia patológica a determinados estímulos, lo que pasa con Internet, con las redes sociales, con los mensajes de móvil, es que a veces nos llueven mensajes y
hoy en este momento estamos completamente bombardeados por mensajes de alerta, bueno, pues esto es muy fácil que pueda precipitar el cuadro paranoide y nosotros tenemos clara experiencia en ello y los propios pacientes son conscientes de eso. Y por eso hay un subgrupo de pacientes que deja de usar el móvil y que deja de conectarse a redes sociales porque son conscientes de que esto les puede precipitar o agravar el problema. Sin embargo, no todo es negativo en relación a la utilización de Internet. Nosotros hemos generado una aplicación móvil que, eh, que podéis ver en el link, un desarrollo de la misma, y que lo hemos desarrollado con el Politécnico para mejorar la adherencia y también el vínculo terapéutico con los pacientes. Llevamos 1 año y medio de utilización continua de esta aplicación y ahora mismo, en estos momentos de confinamiento, es nuestra principal arma para hacer una monitorización de los pacientes y realmente nos está siendo muy útil. Esperamos poderla extender la utilización de la misma no solo en el Clínico de Valencia, sino en otros hospitales y también a nivel internacional. Bueno, he pasado antes del punto 2 al punto 4. Se me ha quedado el punto 3, que era muy importante, que es el, el, el no caer en el dogmatismo. Cuidado que cuando hablamos de dogmatismo nos estamos refiriendo a que algunas terapeutas se cogen un modelo médico-biológico demasiado reduccionista, a mi modo de ver, y otros cogen un modelo extremo también psicosocial. Tenemos, como decía, no ser dogmáticos, intentar ver qué es lo que realmente ayuda más a los pacientes. Y dentro de esto necesitamos también un modelo integrador. Y hemos propuesto, este sería el quinto punto, es el modelo antropológico. El modelo antropológico, como ya comentamos, nos permite la integración de los aspectos biológicos con los aspectos individuales, con los aspectos familiares y con los aspectos sociales. Y en nuestra opinión, tener este mapa en la cabeza ayuda a entender más al paciente y a poder tener también una forma de diálogo entre los distintos terapeutas implicados en el tratamiento. Por último, a estos 5 puntos hay que unirle un sexto punto que no es el último en importancia. Me refiero al compromiso ético. Siempre tenemos que tener en cuenta, y esto da igual que el paciente sea psicótico, sea depresivo o sea ansioso, de darle una información al paciente del plan que vamos a hacer, de involucrarle en la toma de decisiones y de dar una prioridad a los derechos humanos del paciente, intentando evitar la estigmatización de la enfermedad mental y tratar de evitar en lo posible, aunque es difícil en los casos de los pacientes psicóticos agudos, los tratamientos forzosos. Este compromiso ético y esta involucración a los pacientes es cada vez más relevante y se está teniendo más en cuenta en cualquier programa, tanto a nivel clínico como también en proyectos de investigación. Y esto quiere decir que hay que tener una visión más amplia, que no solo sea tratar síntomas, sino sea ayudar a los pacientes a estar mejor en su entorno, a normalizar su vida, a poder tener unas relaciones sociales y un trabajo digno, etc. En definitiva, a tener una visión que no sea solamente decir he tratado una alucinación o he tratado un delirio, sino he mejorado a esta persona a sentirse mejor consigo misma. Bueno, perdonar esta propaganda final del libro donde explico todo esto. Aquí tenéis mi correo. Con esta última charla doy por finalizada este máster accidentado de este año en el tema de esquizofrenia y espero que os haya sido de utilidad
Quedo a vuestra disposición en el correo electrónico para contestar cualquier duda. Buena suerte y cuidaros mucho.